Vamos a ver ahora el Hook Use Imperative Handler. Aquí tenemos un componente con un input y reinicializamos, adquiere el valor yellow que se le da en el state value. Y bueno, tiene un botón focus, el cual responde ante un on-click, pues haciendo uso de una referencia input ref, pues se supone que debe darle el focus al input. Aquí hemos creado la referencia con el hook use ref y estamos apuntando a este componente customizado. Si le damos al botón, vemos que esto está fallando, no funciona correctamente y sustituimos el custom hook por un input de HTML. En este caso vemos que la referencia está funcionando y el input adquiere el foco. Bueno, si hacemos uso del custom input e inspeccionamos la consola, aquí vemos un warning, un aviso. Function components can now be given refs. Attempt to access this ref will fail. El acceso a la referencia falla. Did you mean to use React Forward Ref? Nos está dando una recomendación sobre el uso de React Forward Ref. Bueno, vamos a seguir esta recomendación y para ello nos vamos al componente customizado, al Custom Input, y aquí importamos React de la librería React y hacemos uso de React for Custom Ref, al cual se le pasa como parámetro el custom input, el componente customizado, que en este caso es un input. Y bueno, para que la referencia apunte al contenido de este componente, pues le pasamos como segundo parámetro aquí la referencia. Y aquí en el input, pues apuntamos directamente a este input. Entonces ahora esta referencia, gracias a React Forward Ref, y llega al input. Ahora vemos que sí adquiere el focus sin problema ninguno. Con esto hemos solucionado el problema de que la referencia funcione. Ahora, ¿qué podemos hacer con el hook, con el imperative handler? Bueno, con este hook podemos variar el comportamiento de la referencia. En este caso tiene sus propios métodos, input current focus. Y nosotros con el use imperative handler vamos a interferir en este comportamiento y modificarlo. Para esto importamos el hook use imperative handler y aquí interceptamos la referencia que le está llegando al componente y creamos un método. A este método le vamos a llamar alert hello y vamos a hacer uso de un alert. Aquí, al igual que en el hook useEffect, pues se le pasa un array de dependencias. En este caso no vamos a hacer uso de ninguna dependencia. Dejamos el array vacío. Y ahora nos vamos al componente app. Este es el método que hemos creado. Sustituimos el focus por alert. Guardamos todos los cambios. Alert hello. Y ahora al ejecutar un clic en el botón focus, vemos que pues, se produce el alert. Estamos variando el comportamiento de la referencia con Use Imperative Handler. Vamos a ver una aplicación donde usar el hook Use Imperative Handler en una situación un poco más compleja. Este es un hook que no se va a utilizar habitualmente, a no ser que nos encontremos situaciones complejas para manejar las referencias. Aquí tenemos esta aplicación que tiene 4 botones, el botón Open que abre un modal y lo que pretendemos es que a través de estos botones que ahora mismo no tienen ninguna funcionalidad implementada, estos botones del modal adquieran el focus. Ahora mismo estos dos botones al darle en yes adquiere el focus y se cierra el modal, se pone en verde al adquirir el focus, este se pone en rojo y se cierra el modal, este no tiene asociada ninguna acción, lo único que hace es adquirir el focus. Pero para que veamos cómo funciona este hook, vamos a tratar de que adquieran el focus a través del long click en estos botones que vemos aquí. Entonces aquí ya tenemos una pequeña aplicación montada donde hemos creado una referencia que se la pasamos a este componente customizado Confirmation Modal. En Confirmation Modal ya estamos haciendo uso de React Forward Red para que la referencia le llegue. Aquí ahora mismo no estamos haciendo nada con ella, estamos haciendo que llegue tal y como vimos previamente. Entonces,
Podríamos que pensar que para manejar esto que queremos implementar, pues aquí hacer uso de unas properties, focus close, focus deny, y a través del state manejar esto. Pero bueno, esto sería muy complicado hacerlo manejando state. Es algo que nos proporciona con Use Imperative Handler el navegador, lo podemos manejar automáticamente. Entonces descartamos esta opción. Y si vamos a usar Use Imperative Handler, el hook lo importamos. useRef también lo necesitamos. Eliminamos este useRef de aquí que no lo vamos a utilizar y trasladamos su uso a los botones. En este caso al botón de cerrar vamos a crear una referencia closeRef y en estos botones crearemos la referencia configRef y la referencia denyRef. Entonces creamos estas referencias con el hook useRef, closeRef, denyRef y creamos también la tercera referencia configRef. Una vez creadas las referencias, en Use Imperative Handler como parámetro le pasamos la referencia que viene de la aplicación app, del componente app, y aquí creamos un método para interferir en la referencia que se le está pasando al componente, actuar a modo de middleware y aquí crear pues lo que nos interesa. En este caso vamos a crear tres funciones: focus button close, que hace uso de la referencia closeRef que ya hemos situado en el botón correspondiente, y con el método focus pretendremos que el elemento adquiera el focus. Lo mismo para los otros botones, tenemos que crear otros métodos: el método focus deny button y con su referencia adquirir el focus, y el tercer método focus confirm button. Y aquí pasamos el array de dependencias, que en este caso no hay ningún tipo. Una vez formateado esto, nos vamos al componente app y aquí en los botones que queremos manejar a través de long click, pues la referencia modalRef que se le está pasando al componente ahora dispone de tres métodos: el focus close button, el deny y el confirm. Y guardamos todos estos cambios en los dos componentes y abrimos ahora el modal. Vemos como aquí se adquiere el focus en close, focus confirm adquiere el focus y focus deny adquiere el focus. Y bueno, este es un pequeño ejemplo de cómo podemos hacer uso de Use Imperative Handler.